Veamos ahora la proporcionalidad inversa y su representación gráfica. Cuando las variables independientes x y dependiente y son inversamente proporcionales, es decir, cuando aumenta la variable independiente, la variable dependiente disminuye en la misma proporción. Y cuando disminuye la variable independiente, la variable dependiente aumenta también en la misma proporción. Entonces, la función que las relaciona se dice que es de proporcionalidad inversa. La gráfica de proporción inversa es una relación de proporcionalidad inversa. Se representa en el plano cartesiano como una curva que se acerca a los ejes coordenados, pero sin intersectarlos. Una variable de una relación de proporcionalidad inversa nunca es igual a 0, pero sí puede tomar valores muy cercanos a él. Por esto, su gráfica no se intersecta con los ejes y es una línea curva. Aquí lo podemos ver en las siguientes gráficas. Primer cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, segundo cuadrante. Nunca llegan a intersectar a las coordenadas. Por ejemplo, si un albañil construye una obra en 4 horas, la variable dependiente aumenta al doble, el tiempo, por lógica, va a disminuir a la mitad. Aumenta al doble, el tiempo disminuye a la mitad. En la misma proporción en que aumenta, disminuye la otra variable. Si estos dos albañiles se duplican a 4, el tiempo de 2 se va a disminuir a 1. Aumenta al doble, disminuye a la mitad. Eso es la proporcionalidad inversa. Vamos a ver un ejemplo. Dice el problema: Eric es el encargado de una empresa de transportes en el control del recorrido de los autobuses que conectan dos ciudades. Entonces, analiza la rapidez a la que deben desplazarse para cumplir con los horarios determinados. Entre las ciudades hay 120 kilómetros de distancia. Él calculó que en un desplazamiento de 2 horas se recorrió con una rapidez de 60 kilómetros por hora. Hay que representar gráficamente esta situación considerando 3, 4, 6, 8, 10 y 12 horas. Por principio de cuentas, vamos a hacer una tabla. En esta tabla nos marca la variable independiente x, que es el tiempo en horas: 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12. Y o y es la variable dependiente, o sea, la rapidez. En este caso nos dice que él calculó que a 60 kilómetros por hora se recorrían 2 horas. Y nos pide encontrar el valor de la rapidez para 3 horas, 4, 6, 8, 10, 12 y posteriormente hacer su gráfica. Lo que vamos a hacer por principio es multiplicar 60 por 2, que nos tiene que dar 120, que es la distancia que hay entre las dos ciudades. Ese 120 lo vamos a dividir entre cada una de las variables independientes. 120 entre 3 nos da 40. Ese 40 lo escribimos en la tabla. Ahora, 120 entre 4 nos da 30. Lo escribimos nuevamente. 120 entre 6 nos da 20. 120 entre 8, 15. 120 entre 10, 12. Y 120 entre 12 nos da 10. Ya tenemos nuestra tabla. 60, 40, 30, 20, 15, 12 y 10 son la rapidez respectiva con estas horas. Ahora vamos a realizar una gráfica donde vamos a diseñar un plano cartesiano, eje X.
En el eje de las X va a ir el tiempo y en el eje de las Y va a ir la rapidez. En el eje de las X vamos a trazar nuestra recta desde el 2 hasta el 12 y en el eje de las Y vamos a trazar desde el 10 hasta el 60. Aquí tenemos nuestra tabla, nuestro plano cartesiano. Del 2 al 12 es el tiempo en el eje de las X y en el eje de las Y la rapidez. Vamos a tomar el primer valor para irlo graficando. En 2 horas hubo 60 kilómetros por hora. Ahí ubicamos. En 2 horas, 60. En 3 horas, o sea, entre el 2 y el 4, tenemos 40. Para 4 horas, tenemos 30. Para 6 horas, 20 kilómetros por hora. Para 8, 15, entre el 10 y el 20. Para 10, tenemos 12. Y para 12 horas serían 10. Estos valores los tomamos de la tabla. Ahora trazamos una línea donde vamos a unir esos puntos y encontramos nuestra representación gráfica de este problema. Si ustedes se fijan, va aumentando el tiempo, pero va disminuyendo la rapidez. Estos son algunos problemas que ustedes van a resolver como reto, como tarea. Problema 1, tenemos ahí los datos, son 4 problemas donde vamos a hacer exactamente lo mismo. En cada problema trazamos nuestra tabla, obtenemos o calculamos los valores que nos solicitan y posteriormente la gráfica de cada uno de ellos.